Una feliz noche para todos los hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar congregados, ¿verdad? Para estudiar, para conocer más de esta palabra santa, la medida que Dios nos permite estos tiempos preciosos. Después de esta alabanza que glorifica, la oración que glorifica a nuestro Dios, estamos de lleno para aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad? Dentro de lo que está estipulado. Quiero reflexionar con ustedes la página 114, el libro Testimonio para Ministros. Y gracias a todos los hermanos y amigos que están conectados. Hacemos un esfuerzo para que el Espíritu Santo, que es el que convence de verdad, que es el que nos anuncia, nos ayuda a entender el futuro, la profecía, y nos hace entender lo que es el pecado. Esta noche dirige esta reunión. Dice la página 134 del libro Testimonio para Ministros: tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es el espíritu de la profecía. Dice, gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. ¿Cuándo? Cuando complacemos el apetito pervertido al comer o beber intemperantemente, pues, indebidamente. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de esta tierra. Fíjense la relación que existe, alimento y comprender las escenas finales de la historia de esta tierra. Muy difícil que el Espíritu Santo impacte, haga brillar a nuestras conciencias el significado de estas cosas sagradas si el estómago está desordenado, si el estómago está todo ese aparato digestivo transformando el alimento en una sangre que realmente no es la debida. Y en estas cosas, hasta donde Dios nos ilumina, hay que cavar profundamente. Entonces la mente se agota, uno se cansa, no se entiende. Más que falta de entendimiento, es que aquí el estómago está bloqueando el entendimiento. Por uno complacer el apetito, los gustos, cosas que hay que evitar, hay cosas que hay que comer. Entonces, enmarcado de eso, ¿verdad? Estamos estudiando las escenas finales de esta historia. Entonces, mientras más en armonía de nuestro estómago, que tiene que ver con lo que comemos, con lo que bebemos, mejor será la condición para comprender estas cosas sagradas. Bueno, con esta reflexión de Testimonio para Ministros, hemos hecho, ¿verdad?, hasta hoy un repaso, un estudio de esta estatua de Daniel 2, y hemos hecho un énfasis especial en estos pies de la estatua, que es la etapa final de la historia. Desde Babilonia, una estatua, como dicen muchos, con pies de barro y con la fuerza de hierro. ¿Qué puede detener de fuerza todos estos imperios de la civilización desde Babilonia hasta nuestra época? Cuando lo que lo sostiene es el barro con la fuerza del hierro. Es otra forma, ¿verdad?, de hacer el enfoque. Esto es frágil, esto es débil, esto pasa, esto no es eterno. Y tal como dice la palabra, una piedra al final chocará aquí y se establecerá, que es la segunda venida de Cristo, ese reino eterno que muy pronto hemos de inaugurar todos los que seamos fieles a esta palabra santa. No sé si revisaron, que es bonito cuando uno estudia la profecía, los últimos eventos que están con parte, que siguieron la noticia que decíamos, el Papa llegó a Irak. Nunca un Papa había llegado a Irak. Nunca. Hay varios nunca allí en esa noticia. Y los que estuvieron pendientes y siguieron el asunto por internet, leyeron diferentes periódicos, tanto el Roma Report, una agencia que reporta, bueno, más todas las agencias, porque son noticias internacionales. Bueno, tal como lo decíamos el martes, el Papa llegó
Allí estuvo este fin de semana desde el viernes y bueno, logros que ningún papa, porque ningún papa había ido allí a Irak. Irak. Papa Francisco, uno de los portales del 6 de enero, febrero, marzo, dice, y el ayatollah al-Sistani, importante, piden fraternidad entre las religiones. Tremendo. En su segundo día de visita a Irak, el sumo pontífice católico se reunió con la principal autoridad religiosa chiita del país. Las dos grandes corrientes en que está dividido el Islam, cuyo profeta es Mahoma, son los chiitas y los sunitas. El mundo árabe, cuando entra en controversia, es el choque de chiitas y sunitas. Los yihadistas, estos que querían crear un califato allí en Europa, o sea, en todo lo que en ese oriente, abarcar siempre ha sido Europa, esa era una corriente de los sunitas, de las más radicales. Todo lo que es Arabia Saudita, esos son sunitas. Y los chiitas, hay otras ramificaciones, como los alawitas, allá donde está el presidente Bashar al-Assad, en Siria. Los chiitas están en Irán, mirando en N, dominan fuertemente. Son dos grandes grupos que pelean, entre ellos mismos se la llevan bien, pues cada uno reclama el legado de Mahoma como representante oficial aquí en esta tierra. Y hay otras denominaciones, probablemente. Pero en la parte de Arabia Saudita todo eso está controlado, porque el Papa tiene unas hermosas y tremendas relaciones con todos los que son esos reyes de allá de Arabia Saudita y todos esos países del Emirato Árabe. Recuerda que ya hace como dos martes atrás que leemos aquel documento de la fraternidad universal entre Oriente y Occidente, entre el gran imán, pues el gran ayatollah allá que tiene que ver con los Emiratos Árabes y tiene que ver también con Arabia Saudita, en la unión de Occidente con Oriente por la paz universal. Bueno, allí en Arabia Saudita mandan los sunitas, esa corriente del Islam, pero en Irán están los chiitas. Y allí en Irak, donde fue el Papa, bueno, hay un gran imán, o sea, hay un gran ayatollah que de resonancia mundial, que nunca se había entrevistado con el Papa, nunca un líder chiita. Ya por los sunitas todo está funcionando, pero por el lado chiita de los árabes, esto fue nunca visto. Y el Papa Francisco logró. Y el lenguaje es común, paz, tranquilidad, armonía en la tierra lo más pronto posible. Esto que está aquí, ¿verdad? Buscando esa fusión, la unión política religiosa, la unión religiosa, el ecumenismo, aquí en estos pies de la estatua de Daniel II. Dice, en su segundo día de la visita a Irak, el sumo pontífice católico se reunió con la principal autoridad religiosa chiita del país. También visitó a Ur, la llanura donde inicialmente vivió Abraham, Ur de los caldeos, una figura relevante para los cristianos. Abraham, una figura relevante para los cristianos, para los musulmanes y los judíos, las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Lo demás es secundario. Las tres grandes religiones. Y Abraham es un punto común. Por eso uno se preguntaba 10, 15 años atrás, 20 años atrás, ¿cómo eran los musulmanes para que no tienen nada que ver, o sea, no, así directamente con Jesucristo, como Mesías, con la Iglesia Católica, así fuertemente? Hay una separación. Después de las cruzadas, creo que quedó allí un estigma, una marca que parecía imborrable. Solamente le invocan así con mucho odio este grupo que se levantó a crear ese califato allá hace unos varios años atrás. Los yihadistas estos peleando y matando a gente en Siria, en Irak, que nos llamaban a nosotros los cruzados. Todo lo que es Occidente son los cruzados, recordando aquellas cruzadas del siglo XI, ¿verdad? Donde nuestros hermanos católicos trataron de sacar a los árabes allá de Jerusalén porque estaba tomada por los árabes y tuvieron varias cruzadas, un matazones terribles. Entonces esta gente todavía, los musulmanes, ese grupo radical no olvida eso. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿cómo los musulmanes van a unirse con los católicos, los evangélicos? ¿Cómo van a hacer un gran ecumenismo?
Hace 20 años eso no se entendía. ¿Cómo se van a convertir? Cuando Mahoma es el centro. Cuando Mahoma es el profeta que ascendió al cielo, etcétera, etcétera. Mire, ya para hoy no es ningún misterio. Ya vemos esa unión que faltaba. En los tiempos de Pablo ni se imaginaban eso. Hace 30 años atrás, 10, 15. Bueno, hasta hoy, cuando estoy hablando yo aquí, si no ocurre esto, uno de los principales jefes de la corriente chiita, que nunca lo había hecho, reunió con el Papa, va consolidándose todo para la segunda venida de Cristo Jesús. Dice, y es que el sumo pontífice del catolicismo se reunió 45 minutos con el ayatolá Ali al-Sistani, una de las principales autoridades religiosas chiitas del país. Es la primera vez que dos líderes de ambas religiones se reúnen. Nunca se habían reunido. Nunca un papa había ido a Irak. Tremendo, ¿verdad? No es casual los nunca. Cristo viene pronto a esta tierra. Al-Sistani, el líder chiita, dijo que las autoridades religiosas tienen un papel en la protección de los cristianos en Irak. Entre comillas, dice Al-Sistani. El liderazgo religioso y espiritual debe desempeñar un papel importante para poner fin. El liderazgo religioso y espiritual, papel importante para poner fin, ¿qué? A la tragedia, entrar a las partes, especialmente las grandes potencias, hacer prevalecer la sabiduría, el sentido y borrar el lenguaje de la guerra. Paz y seguridad, ¿verdad? Indicó su oficina en un comunicado en la reunión. Palabras a resaltar. El Papa Francisco continuó su viaje hacia el sur del país, hasta Ur, uno de los lugares iraquíes donde viven más miembros de la minoría religiosa de los caldeos cristianos. Así el sumo pontífice cumple con el deseo que tuvo el Papa Juan Pablo II en el año 2000, que planeó visitar aquel lugar, pero no pudo a causa de la guerra en Irak. Este sitio, Ur, además es símbolo para las tres religiones más grandes del mundo. Fue allí donde se cree que nació y vivió Abraham primera vez. Uno de los profetas más venerados por cristianos, por musulmanes y judíos. El punto común de ecumenismo es Abraham, el padre de la fe. Desde allí, Francisco reiteró su llamado a la fraternidad entre las creencias, todas las religiones, y dijo, la hostilidad, el extremismo y la violencia no nacen de un corazón religioso, son traiciones a la religión. La hostilidad, el extremismo, la violencia, expresó el Papa. Los creyentes, dice el Papa, no podemos guardar silencio cuando el terrorismo abusa de la religión. De hecho, estamos llamados, sin ambigüedades, sin doble discurso, a disipar todos los malentendidos, agregó. Claro, ¿quién no comparte eso? O sea, bueno, quería comentarle, ¿verdad? Los alcances, varias visitas, bueno, contactos que él hizo diferentes allí con los católicos, ortodoxos, o sea, muchos sectores, pero este era el principal, consistente, que nos enmarca en este asunto profético, como para decir, hermano, si usted está pensando, crea usted, no crea yo, no crea usted, hermano mío, la profecía avanza. El mundo se va acercando y los hombres están entendiendo que esto está complejo. Si ellos buscan unirse para protegerse del hecatombe, para protegerse del desastre económico, ambiental, de salud, social, del deterioro religioso, ellos buscan protegerse, vamos a ponernos de acuerdo religiosamente, políticamente, económicamente, ambientalmente, para poder salvar ya no a una nación, ni a un continente, ni una potencia, ni una tendencia ideológica al capitalismo o al comunismo, al socialismo. No, aquí hay que poner cada quien de su parte, apartar la diferencia y vamos a formar las grandes alianzas para finalmente poder darle a este mundo paz y seguridad. Bueno, eso lo hemos leído y lo hemos releído. Pero repito, mucha gente no se da cuenta de esto. Si el mundo se une, si el mundo busca evitar la catástrofe con soluciones humanas, hermano, usted que me está oyendo, amigo, usted que me está oyendo y que ha estado pendiente de esta profecía, ¿acaso eso no es lo que dice la Sagrada Escritura? Que sí, viene una catástrofe, que realmente
realmente ven un deterioro horrible porque el corazón de los hombres se apartó más y más de Dios. Eso es lo que ocasiona todo eso. Mientras el hombre más se aleja de Dios, más se acerca al enemigo de Dios, que es Satanás, el diablo. No le gusta oír eso, pero el gran conflicto aquí en la tierra no es de seres humanos, de carne y de sangre, como dice Efesios 6. La lucha no es contra carne y sangre. La lucha es contra potestades, contra príncipes de las tinieblas, contra demonios. Es un conflicto, un macro conflicto que trascendió esta tierra. Satanás fue sacado del cielo, no como Satanás, sino como Luzbel. Era un ángel. Después de Cristo estaba Luzbel, ángel de luz. Y con él la tercera parte de los ángeles, millones y millones de ángeles. Y ellos combaten, es un combate entre Cristo y Satanás para tomar lo suyo, Satanás, y Cristo para tomar al mundo entero, que para eso murió él, pero que sin embargo muchos no se resignan o no abren su mente para huir claramente que Dios quiere sacarlo, porque lo que viene es candela, y es verdad. Los grandes hombres que están viendo el mundo, los presidentes, los estadistas, como lo hemos leído, están preocupados, pues, y hay que unirse, pues. Con más razón nosotros los cristianos, los que realmente creemos en los 10 mandamientos, la vigencia de los consejos de Dios, esas 10 palabras, 10 mandamientos, y creemos en la profecía, que como pueblo tenemos que también solidificarnos por medio del poder del Espíritu Santo en la verdad, no en la conveniencia. Nosotros no nos estamos uniendo para evitar catástrofes, para que haya paz aquí en esta tierra, para inaugurar una nueva edad de oro. Algunos creen, no. Nos reunimos, hermanos, porque realmente sí, lo que viene se requiere la protección de Dios. Y por otro lado, aquellos que también saben que lo que viene es terrible, requiere la protección de entre ellos mismos. Pero hay un punto común. La piedra que representa la segunda venida de Cristo viene. El mundo le entiende, vamos a evitar que no tanto la piedra, sino que nosotros mismos nos autodestruyamos, pero tenemos que unirnos. Ven inminente la autodestrucción a que el planeta está llegando. No, pero no va a ser autodestrucción. Dios no va a permitir que bombas nucleares, de hidrógeno, como se quiera llamar, nos acabemos unos con los otros. Que el ambiente siga deteriorándose, finalmente no haya agua, en el aire no podamos respirar, aquí todo el mundo se va a morir. No. Sí, Dios destruirá lo que destruye en la tierra, pero en ese proceso Dios va a preparar una gente que va a decir, mire, esa falsa seguridad que están creando, o sea, hay que rechazarla. La verdadera seguridad, porque Cristo tiene que purificar esta tierra, está en tener a Dios que dirija todos los pedazos de tiempo que falta hasta que aparezca Cristo en gloria. Si el mundo se une, con más razón los que creemos en esto, tenemos que buscar puntos de unión en Cristo, en la verdad, no en la conveniencia. Nosotros sí creemos. La historia tiene un sentido teleológico, tiene un fin, y el fin es parte de una etapa, porque el fin es la destrucción del pecado con los pecadores y purificación de la tierra, y antes de eso sacar de esta tierra un remanente que va a ser sacado de esta tierra a otra dimensión, que es lo que la gente llama cielo, que es lo que la Biblia llama cielo. Pero para estar con esos seres extraterrestres llamados ángeles, no nacieron en la tierra, por eso la palabra extraterrestre, están fuera de la tierra, otros habitantes en otros mundos, se requiere tener el carácter de esos seres, que es el carácter de Cristo Jesús, la forma de vida. Esos son seres que viven para servir. Los ángeles, dice el libro de Hebreos, final del capítulo 1, fueron dados, esos ángeles, esos habitantes que todos los días bajan y suben del tercer cielo aquí a esta tierra. Son seres puros, son seres de otra dimensión, son inmortales. Ellos son sirvientes nuestros. Ellos fueron dados para que nos cuiden y nos guarden. A que no lo vemos, porque queremos que es la policía, la guardia, el revólver, la fuerza, la tener plata aquí. El que tiene plata aquí compra todo el mundo y no se enferma porque paga todo. No. El guardián de los guardianes es Cristo Jesús, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. El que habita el abrigo del Altísimo está bajo la sombra de Jehová, y bajo la sombra de Jehová no se esconde ningún ángel del demonio ni el mismo Satanás. ¿Cuándo iremos a entender que sí, esto se pone feo, pero necesitamos la compañía, la dirección, mientras termina la limpieza que tiene que ocurrir, o sea, se inicia la limpieza total de esta tierra? Tenemos que estar preparando ya, desde ya, hasta ver la gloriosa venida de Jesucristo. Y si nos toca morir, que estemos preparados para que cuando resucitemos podamos tener el privilegio de habitar con todos esos seres que nos están esperando para darnos la bienvenida. ¿Cómo salimos
de este suplicio, de esta tierra tan horrible, de este lazareto, porque Cristo estuvo en nosotros, porque fue el que pudo ayudarnos a combatir todas las huestes del enemigo. Entonces el mundo se prepara, pues nosotros también nos preparamos para irnos de esta tierra. Y ya las señales nos están diciendo, prepárense, Marcos 13:29. Debemos saber cuán cerca es la venida del gran Señor, el poderoso Cristo Jesús. Vamos a hacer, quisieran el tiempito que queda, ¿verdad? Bueno, dos pedazos, vamos a ver si no me permite en este tiempo que queda sacar detalles, algunas cosas del libro de Daniel de Nabucodonosor, para luego decirle la extensión, cómo se proyecta Daniel 2 con las demás profecías de Daniel y hasta el Apocalipsis. Daniel capítulo 1, de la Biblia, lo puede revisar allí. Comienza que dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, versículo 1, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese año tercero del reinado de Joacim es del año 606 al 605 antes del Señor Jesucristo. Y según la palabra de Dios, como profecía que Nabucodonosor iba a venir, y dice aquí, versículo 2, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. No fue que Nabucodonosor por su fuerza y como emperador de aquel momento, ¿verdad? El tipo con su fuerza arrebató a Judá, a Jerusalén. El mismo rey de sur, a Judá, y la sitió. No, fue Dios que le entregó. Si no, Nabucodonosor no tiene vida. Increíble, ¿verdad? Bueno, eso bíblicamente hablando, ¿en qué año fue eso? Bueno, para los preguntas, los detallitos, pues. Del 606 al 605, antes de Cristo. Los años van disminuyendo. 606, 605, 604, 603, 2, hasta antes de Cristo, hasta llegar al año 200, 300, el año 3 antes de comienza la era cristiana. Entonces, miren, ¿dónde estaba profetizado que esto iba a ocurrir? Entonces leemos Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Jeremías 25, versículo, vamos a tomarle para abreviar tiempo del 9 en adelante. ¿Dónde estaba profetizado ahora que Nabucodonosor iba a venir? Como profecía. Y aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y burla. Versículo 11 para abreviar. Toda esta tierra de Jeremías 25 será puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones, incluyendo a Judá, incluyendo el pueblo de Dios, al rey de Babilonia 70 años. En el año 605 al 606, 605 comenzó la famosa profecía de los 70 años de cautiverio del pueblo de Dios. Y este año 606 al 605 fue la primera invasión que Nabucodonosor hizo allí a Jerusalén para llevarse los vasos, toda esa cantidad de cosas sagradas del templo. La primera invasión hizo 3, pero aquí en Daniel 1:1 es la primera invasión. Un detalle como técnico, pues. Y aquí te está profetizando que Nabucodonosor iba a ser mandado para sujetar toda esa nación, incluyendo a Jerusalén. Toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. Dice Jeremías 25:2. Y cuando se han cumplido los 70 años, o sea, Dios profetiza, va a ocurrir esto, pero también tiene un límite. Cuando se han cumplido los 70 años, ¿qué va a pasar? Castigaré al rey de Babilonia, al mismo rey que Dios utilizó como si fuera su siervo para meter en cautiverio al pueblo de Dios, a Jerusalén, que estaba allí, toda esa gente. Ahora Dios, siendo un pagano Nabucodonosor, todo lo que sabemos, ¿verdad? Ese imperio, Dios lo utiliza. Y él cree que se la está comiendo es él, que son sus logros. Fue Dios que permitió que llegara allí a Jerusalén. Y yo, Dios, te las entregué en tus manos.
Pero Nabucodonosor, él cree que es él, ¿verdad? Y se abroga, como lo narra aquí Daniel, ¿verdad? En el año tercero del reinado de Joacín, 606 al 605, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, según la profecía de Jeremías 25, 9 al 12. Y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá. Dios fue que lo entregó. Y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, que es Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, profecía, Jeremías 25, leímos del 10 al 12. Por 70 años va a estar cautivo mi pueblo. ¿Cuándo comenzó? En el 606. Usted le resta 70 años y vamos a llegar al fin de los 70 años. Pero vamos a ver el cumplimiento profético cuando este hombre llega acá, Nabucodonosor. Cumplimiento profético. Segunda de Reyes. Capítulo 24. Dice, 1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, 24:1. ¿De qué? De Segunda de Reyes. ¿Cómo dice Daniel? Aquí que Daniel capítulo 1. En el año tercero del rey de Joacín. Ok. ¿Y qué dice aquí en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1? En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años. Estaba Joacín. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de los caldeos de Babilonia, tropas de Sirio, bueno, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Dios que había hablado por sus siervos los profetas. Estaba profetizado, ya lo leí, ahora se cumple la profecía. Llegó entonces nada menos, ¿verdad?, que Nabucodonosor y tomó, Dios le entregó a Judá. Quiero que vean la profecía tan bonita. Dios profetiza, no ha llegado el tiempo, y exactamente cuando llegó el tiempo, Dios permitió que Nabucodonosor le entregó a Judá, exactamente como había sido profetizada en Jeremías 25, 11, 12, y luego en Segunda de Reyes 24, 1, se cumple la profecía. Entonces, Daniel 1:1 arranca prácticamente con el inicio, ¿verdad?, del cautiverio del pueblo de Dios, en 3 momentos, pues, 3 invasiones, y esta es la primera invasión. ¿Cuándo terminó finalmente ese cautiverio? Como le estaba diciendo, usted lo que hace es restar 606 menos 70 y llega al 536. ¿Pero qué pasó allí? Mire, una de las preocupaciones de Daniel era el que ya al final, Daniel ya viejito, llegó como 18 años, ya llegando casi a los 90 años. Dice, en el año primero, en el año 539 antes de Cristo, de Darío, Daniel capítulo 9, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el rey de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, estoy leyendo Daniel 9:2, en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, leyendo Jeremías 25, 10, 11, 12, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. También estaba preocupado, ya aquí mire, ya estaba a punto de que se cumplieran los 70. Estamos hablando de 539. Si usted hizo la resta, llega al año 536. 536, 535, entonces nos obliga a nosotros a ir directamente al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. ¿Y qué dice Esdras, capítulo 1? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías, que decía 25:11, de que ya 70 años iba a ser el cautiverio, cuando llega Ciro,
en ese primer año, emite un decreto del 537 al 36. Los judíos volvieron a su casa para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Esdras 1. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, y comienza allí el asunto para que fueran a edificar a ese reino, ¿verdad? O sea, otra vez ya terminó el cautiverio. Cuando Ciro, en 539, llega, acaba con Babilonia, Daniel capítulo 5, y los hermanos judíos decían: usted estaba profetizado en Isaías 44 y 45, usted era el que iba a producir la derrota de Babilonia y va a permitir que nosotros volviéramos a reconstruir el templo, reconstruir a Jerusalén. Y efectivamente, el primer decreto para la restauración y edificación de Jerusalén, en su simiente, en su comienzo, fue en el año 537 al 36. Usted le suma al 536, le suma 70 años y llega al 606. Con esto lo que estoy demostrando es que exactamente la palabra profética se cumple. Los 70 años de cautiverio. Ahí inicia el capítulo 1, versículo 1, el cautiverio de 70 años que estaba profetizado por Jeremías. Y también vemos cómo exactamente al cumplirse los 70 años, este rey que acabó con Babilonia emite el primer decreto para que se acabe el cautiverio, que es el final de los 70 años de cautiverio. Que en Daniel 9 veíamos estaba preocupado porque estaba acercando esto, pues, y le preocupaba. Entonces allí vino la profecía de 2300 días, que vamos a ver más adelante. Vean cómo este detalle, ¿verdad? Me llamó la atención como para compartirlo con ustedes, de la situación, del marco histórico en que estos muchachos, Daniel y sus compañeros, son llevados cautivos, ¿verdad? Y que es un cumplimiento de un periodo profético que Dios lo anunció antes que se produjera el comienzo y el final. O sea, Dios maneja la historia perfectamente. Y unas grandes lecciones que le dan a Nabucodonosor es: el dueño de la historia es Dios. Los hombres son protagonistas, pero los hombres siguen un curso que ni siquiera se dan cuenta. Dios lleva el derrotero. Como dijo Jeremías 10:23, he comprendido que yo no soy amo de mis propios caminos, es Dios quien dirige los caminos. Y vamos a ver algo del último rey antes de Babilonia, antes de caer en manos del imperio medo-persa, precisamente ya los persas dominando. Pero detallito de Daniel. Ok. En el versículo 1:3 dice: ¿quién me ha mandado que le edifique casa de Jerusalén? Ajá, perdón. Daniel capítulo 1. Volvemos otra vez a Daniel capítulo 1. Ya ha aclarado esto, ¿verdad? O dándonos fuerza en el valor de lo que es la profecía. Entonces damos algunos detalles, otros detalles que es interesante, a la gente le gusta, que llama la atención. Versículo 3. Y dijo el rey Nabucodonosor, Daniel 1:3, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Agarraron a la gente de clase, la gente de mejor preparación intelectual y económica de allá de Judá, los traerán en la presencia de él. Muchachos en quienes no hubiera tacha alguna o de buen parecer enseñado en toda ciencia, sabios en ciencia, toda sabiduría, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Idóneos. ¿Ven ustedes? Agarraron la gente más refinada, pues, lo más fino, los más sabios, los más preparados, los muchachos más preparados. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hay que cambiarle la mente a estos muchachos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Una prueba con la comida ahora. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres. O sea, aquí, en este proceso de cambiar la mente de estos muchachos, incluyendo Daniel, 4 jóvenes: Daniel, Belsasar, Ananías, Daniel, Belsasar, perdón, Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Ahora hay que cambiarle el nombre a estos muchachos. Versículo 7. A esto el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le llamó Belsasar. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Dice Daniel 1:7. ¿Qué pasa con eso? Mira el significado. En el Antiguo Testamento los nombres tienen que ver con el carácter. Tienen que ver con lo que yo quiero proyectar al hijo, ¿verdad? Dios está con él, pues tiene un nombre. Dios está con él, con el nombre que significa. Mire, Daniel, cuando llamaba a Daniel, estaban diciendo, Dios es mi juez, ven acá, Dios es mi juez. Eso significa, Daniel significa Dios es mi juez. Pero Nabucodonosor, hombre inteligente, ¿verdad? De la sabiduría humana, estos tipos hay que sacarle a Dios de la cabeza y por eso hay que instruirlo y enseñarlo en toda la ciencia y sabiduría de Babilonia. Pero vamos a comenzar cambiándole el nombre para que ese Dios es mi juez, ahora vamos a poner Belsasar. Bel protege. Bel protege. Bel era uno de los dioses principales de Babilonia, el cual adoraba Nabucodonosor. Continuamos por aquí. Daniel capítulo 4, versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, dice Nabucodonosor, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, con el nombre de mi Dios, este es Belsasar, pero aquí lo resumió como en Bel. Dios, Bel, protege. En vez de ser Dios, su juez, que eso significaba Daniel, ahora le puso Belsasar. Bel protege. Ningún Dios es tu juez. El Dios mío que es Bel, es el que te va a proteger. A Ananías, que fue el nombre original que Dios permitió que tuviese, Dios es misericordioso. No, ponle Sadrach, que significa siervos de Sin. En vez de decirle Ananías, otra palabra que significa Ananías, Dios es misericordioso, ven acá. No, ahora le van a decir es que Sadrach, que significa que siervo de Sin. Sin es el dios de la luna. Siervo de la luna, ven acá. Mire el trabajo mental. El cambio de nombre indicaba una aptitud, indicaba una forma de ser, y este hombre lo sabía. Quería sacarle el nombre original, el significado del nombre original de los hebreos para colocar un nombre babilónico que honraba a sus dioses. Misael, nombre que provino de Dios. ¿Quién pertenece a Dios? ¿Quién pertenece a Dios? Inmediatamente Misael salía corriendo, que lo estaban llamando, porque Misael significa quien pertenece a Dios. Se lo cambiaron a Mesac. ¿Qué significa Mesac? ¿Quién es lo que es Aku? Le cambió el nombre. Mesac. ¿Quién es? ¿Quién es lo que es Aku? Aku es otro rey de Babilonia, otro dios de Babilonia. Mire cómo está tratando de arrancarle todo vestigio de Jehová. ¿Quién pertenece a Dios? No, usted no se va a llamar así, usted se va a llamar ¿quién es lo que es Aku? ¿Quién es lo que es el dios Aku? Cuando decían así, están diciendo que Mesac. Y finalmente, a Azarías, que significa Jehová ayuda. Cuando llamaban a Azarías, estaban diciendo Jehová ayuda, porque Azarías significa Jehová ayuda. Nabucodonosor dijo, cámbiale ese nombre. Y le va a poner que Abednego. ¿Qué quiere decir eso? Siervo del dios Nabú. Siervo del dios Nabú. Eso significa Abednego. Pero no se llamaba así, siervo del dios Nabú. Se llamaba Jehová ayuda, que significa que Azarías. Miren el trabajo mental. No solamente es que le iban a meter la matemática, la historia, la geografía, la cultura, el folclore, todas las creencias que en Babilonia había. No solamente era eso, sino que también con sus nombres, que cada día lo llamaban 2, 3, 4, 5, la cantidad de veces que lo quisieran llamar. El propósito era borrar de la mente todo vestigio de la formación antes del cautiverio de allá de Jerusalén. Algo parecido hoy en día, los medios de comunicación tratan de eliminar nuestra personalidad, tratan de desarraigar nuestros valores, tratan de convertirnos de acuerdo al modelo filosófico, ¿verdad? De fulano, de perencejo, de unas filosofías de izquierda, de derecha,
o simplemente estándares, ¿verdad? De deportistas, de artistas. De esta manera que no tengamos nada, y para completar en Occidente, y también me veo yo que muchas partes de Oriente, los nombres no tienen nada que ver con nuestro carácter. Tenemos un nombre, no sabemos qué significa, porque nos lo pusieron así, porque me gusta esto, era porque me gusta. No, allá era porque representaban un carácter, porque representaba lo que la familia quería ver en ese hijo. Y de esa manera influía, bueno, que uno se llamara Daniel, Dios es mi juez. ¿Cuándo se le olvida a uno que Dios es juez? Y cada momento lo llaman así, uno firma así, pone el nombre de uno, Dios es mi juez. Es una impresión continua. Dios es misericordioso. Ananías, Dios es misericordioso. Te llamo para que vayas allí. Dios es misericordioso, Dios es misericordioso. Va rebotando en la cabeza, mano, y nos hace fiel a ese Dios, por una manera de trabajar con la mente. Bueno, Nabucodonosor sabía eso. Dios utilizó eso con los hebreos. Yo lo voy a utilizar aquí en mi reino para que en vez de esa mente se dirija solamente a Jehová, ahora se va a dirigir a mis 4 dioses. ¿Cuáles? Bel, Sin, Aku y Nabú. Mucho cuidado, hermano, la manera como los medios, lo que leemos, o sea, va destruyendo nuestra personalidad, nos va haciendo siervos de cosas que no tienen que ver con nuestras raíces, con nuestros valores, pero por el gusto de alguien y de personas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, con nuestra formación. Entonces influyen indirectamente, en que no nos van a decir, queremos cambiar tu personalidad, pero lo van bombardeando, vístete así, come esto, piensa así, esto es lo que te debe gustar en canciones, esto es lo que debe de gustar en la comida, el modelo perfecto de hombre es así, o sea, no te da tiempo de tú discernir, sino que te lo imponen, y finalmente termina siendo un consumista, materialista, donde Dios desapareció. Tú no ves que estamos en un mundo de incredulidad, eso no fue por casualidad, es porque Satanás creó mecanismos para borrar de todo lo que es por la vista la presencia de Dios. ¿Por qué siendo cristianos seguimos pecando y pecando? Porque la presencia de Dios está eliminada. Un error que cometemos, ¿no? Que digo una mentira. ¿Cómo se resuelve? Es un pecado. Y fue delante de la presencia de Dios. ¿Pero cómo se resuelve? Bueno, perdona que no te mentí, ¿ok? Y ya está resuelto. No, la mentira llevó a la cruz a Cristo Jesús. Y para que haya perdón por esa mentira, tenemos que pensar en el sacrificio de Jesús, que ofendimos a Jesús, no tanto a la persona. Es la traición que se le ha hecho a Dios. Pedirle perdón, y ese perdón implica que imaginarnos que por nuestro pecado, por esa mentira, está muriendo Cristo. Pero no es un asunto tan fácil, perdón. Nos hemos, no dice, horizontalizado, es todo horizontal, es de humano a humano. El pecado es un asunto de humano, una transgresión de un deber, de una norma, de una regla, y se arregla aquí entre nosotros. Y Dios, si alguno pecare, abogado, hay un juicio, porque cuando pecamos nos apartamos de Dios. La única manera de reconciliarnos es que la sangre de Jesús limpia el pecado allá en el lugar santísimo. Entonces, todo este bombardeo que estamos viendo, aunque no estén cambiando de nombre y tenemos nombre que ni siquiera sabemos qué significa, nos está llevando en forma genérica, ¿verdad? A que cuento de enseñanza, que si soy cristiano, adventista, sí somos, sí yo soy, pero en la esencia no somos. Bueno, siguió la cosa, y Daniel, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le puso Dios a Daniel en gracia, con buena voluntad con el jefe de los eunucos. No fue que a Daniel le cayó bien. Dios permitió que el tipo oyera y entendiera a Daniel. Muchas veces vamos a una reunión, vamos a hacer un contacto con alguien y lo que pensamos es que nosotros caigamos bien. Debemos orar aquí, que Dios ponga en gracia lo que usted y yo le vamos a plantear a una persona o una diligencia. Nos toca entrevistarnos con fulano, con perenceo, el que sea Dios que ponga en gracia a usted y a mí cuando vayamos a esa entrevista. Que todo es Dios, hermano. Daniel propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey. Estricto, profeta, y tenía que ser estricto en la comida. Iba a profetizar, iba a conocer los tiempos proféticos, pero tenía un estómago ordenado, la reforma pro salud. Para los que son adventistas, el séptimo día, cuando yo estoy hablando aquí, en este momento,
doctores, ancianos, directores de departamento, de la conferencia general, hasta el grupito que está en tu iglesia, hasta la iglesia, hasta el distrital, lo que sea. Y especialmente los que tenemos esta responsabilidad de liderazgo, de ser un anciano, de ser pastor, y así todos los que pertenecen a una junta, no debiera ninguno comer carne. Así está dicho. Debiéramos ser respetuosos. Debiéramos ser vegetarianos. No hay miembro que está llegando, que hay que enseñarle, hay que instruirlo para que vaya aprendiendo. Los que tenemos responsabilidad de liderazgo, no podemos ser maestros del pueblo cuando nuestro estómago, por comer brutalmente, va a poner fruta, 1 kilo de guineo, 2 kilos de uva, 1 kilo de un solo trancazo, comer exageradamente lo bueno, eso trastorna. ¿No será lo malo? Comida chatarra, azúcar parejo, colorante, embutidos, dice salchicha de pavo, dice salchicha del otro. ¿Entiendes? Esas cosas echan a perder aquí la cabeza. Dios, para evitar que Israel entrara en conflicto en la peregrinación de los 40 años por el desierto, por eso le quitó la carne. Cuando le mandó codorniz, se mandó una mortandad terrible. La comida era el maná para evitar enfermedades y conflictos, dice el Consejo Alimenticio. Los antidiluvianos se volvieron cada vez, Génesis 6, malos y malos, porque le dieron rienda suelta al apetito, la glotonería y la comer lo que se atraviese, culebra, lapa, rana, perro, gato, sin control. Daniel, y el que quiere entender la profecía, el que se está preparando para el fin del mundo y quiere saber cuán cerca, qué debemos hacer. Mire, Daniel, jovencito, la primera prueba en cuanto a la comida que tiene que hacer todos los días, propuso no contaminarse con la comida del rey. Y puso a Daniel en gracia y le dijo al jefe de los eunucos, a Daniel, temo a mi señor rey, que, como dice, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. El versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, bueno, temo a mi señor rey, yo, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Si ustedes no se comen eso, cuando se presente delante del rey, hermano mío, me va a cortar la cabeza a mí. Porque ustedes no quieren comer lo que el rey está mandando. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misaías, Azarías, te ruego que haga la prueba con sus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Vamos a hacer la prueba, dijo Daniel. No voy a comer nada de la comida del rey. Eso ha sido ofrecido a los ídolos. Y eso entorpece analizar las cosas de Dios. Esa no es la comida que Dios manda. Pero vamos a hacer una prueba. Por 10 días nos den comer legumbres y agua a beber. Legumbres, leguminosas, granos y agua. Y compara luego, dice el versículo 13, nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Ellos van a comer los otros, la comida del rey, la gente que no tiene nada que ver con Judá, con el pueblo de Dios, bueno, ok. Y nosotros vamos, danos legumbres y agua. Y el día no más. Y tú vas a ver la diferencia. Ya después, con tu siervo, según lo que tú veas, consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días. Hermanos, ¿saben ustedes lo que pasó los 10 días? Al cabo, versículo 15, 1:15. Al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos, Daniel y sus amigos, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbre. El hombre, el jefe de estos esclavos, le traía la comida del rey, pero tenía que llevársela junto con el vino. Bueno, cómase su legumbre allí, cómase sus frijoles, cómase sus habichuelas, cómase todos los granos y bébense su agüita. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.
Maravilloso, ¿verdad? A los 10 días fueron, bueno, requete fortalecidos en la experiencia de Dios. Aquí a veces cuando hay un pasaje de Daniel 2, que Daniel, en Daniel 11, en Daniel 10, perdón, que Daniel hizo un ayuno por 3 semanas y no comió carne, que aquí, que allá. Entonces algunos comentan, bueno, ¿será que Daniel no comió carne durante ese ayuno, pero después comía carne? Entonces, no, que Daniel que comía carne, comienzan algunos por allí. Yo quiero leerle entonces el comentario bíblico de Elena White, capítulo de Daniel 1:8, dice, cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No procedieron caprichosamente, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen lo pasado, antes del cautiverio, este hombre no comía carne. Peta. Él no sabía qué ministerio le iba a tocar y qué ministerio Dios le iba a dar. Y que te gustan las cosas de la profecía, que quieres comprender, que quieres ser un atalaya para anunciar que Cristo viene. Hay que trabajar con el estómago, con la reforma por salud. Dice aquí, decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comer en lo futuro. No debían comerla en lo futuro. Ni en el pasado, ni en el futuro, este hombre comió carne. Era vegetariano, porque Dios le tenía un ministerio, pues. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Daniel 1:17. Y termino. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. No fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Ya esta es la prueba que dio Nabucodonosor en el versículo 5. Cuando dijo, le enseñó el rey la ración de cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y lo criase 3 años para que al fin de ello se presentaran delante del rey. Pasaron los 10 días de prueba. Cuando comenzaron allí llegaron excelentes muchachos, maravillosos. Ahora terminan los 3 años y se presentan en el versículo 18 delante de Nabucodonosor. Y el rey dijo, he hallado entre todos ellos, no veo otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues que estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían todo. Y con él hasta el año primero del rey de Ciro. Vivió en el reinado de Babilonia y vivió luego en el reinado de los persas, que acabaron con los medios de los persas, que acabaron con el rey de Babilonia. Tuvo el privilegio de ser un asesor político, religioso, y también porque lo consultaban a él en el imperio de Babilonia y en el imperio que luego vino. Por su fidelidad, por su fortaleza, podía comprender lo que iba a venir, podía decirle al mundo lo que iba a ocurrir. Dios le entregó el conocimiento, Dios le reveló el futuro a un muchacho que realmente confió en él, sometió a disciplina el estómago y comió la comida, no del rey, sino del rey de reyes, Cristo Jesús. Que esa sea tu experiencia, que te estás preparando para la segunda venida de Cristo, que crees en la profecía, que esa sea mi experiencia, que deseo también estar con Cristo cuando venga. Que el Señor nos ayude en este pedacito que he comentado aquí. No me da chance en la otra parte que le digo. Pero seguimos en marcha, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde.